Mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Primero de Reyes, capítulo 21. El primer libro de Reyes, capítulo número 21. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo número 16. Dice el Señor: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, y yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y decimos amén. Señor Dios bueno, te pedimos que nos ayudes en esta mañana a poder estar atentos a tu palabra, a que esta palabra que hemos leído y esta palabra que nos será predicada, Señor, sea de alimento y edificación para nuestras almas. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder escuchar la sana palabra, y permítenos, Señor, al final también atesorar esto en nuestro corazón y ponerlo en práctica en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, hermanos. Qué bueno es otro domingo más poder estar adorando a nuestro Señor a través de todos los actos que hemos estado haciendo hasta este momento, pero también a través de este acto importante que es la exposición, pero también la audición de la palabra del Señor. Ya leímos nuestro pasaje y también se nos ha encomendado en oración para que el Señor nos abra en esta mañana el entendimiento y podamos comprender este pasaje. Y antes de poder entrar a observar algunas cosas
y a exponer este pasaje que acabamos de leer, yo quisiera, hermanos, decirles que hay matrimonios que son ejemplares, hay matrimonios que son ejemplares, que uno los ve y como que cumplen con todas las cosas que el Señor ha pedido, ¿no? Al menos visiblemente. Pero hay otros matrimonios que son ejemplares, pero para lo malo, que uno los ve y uno ve que ellos cometen todos los errores y todos los pecados que un matrimonio no debería cometer. Un ejemplo de ello, al menos en la historia, es el ejemplo de Bonnie y Clyde, tal vez ustedes lo han escuchado. Ellos fueron un matrimonio de los años 30 en Estados Unidos que se amaban mucho, que eran muy unidos, pero ellos que eran una pareja de ladrones, ¿no? De malhechores y asesinos en Estados Unidos. Es un ejemplo muy claro de cómo un matrimonio puede ser fuerte, pero puede ser fuerte debido a la maldad. Están unidos, son cómplices de la maldad. Y eso es un mal ejemplo de lo que es un matrimonio. Y pensando en eso y pensando, hermanos, en este pasaje que nosotros acabamos de leer, vamos a hablar precisamente de eso, de la codicia en el matrimonio. Una complicidad que deteriora el hogar de los cristianos. Y en este pasaje vamos precisamente a observar a una pareja que es Acab y que es Jezabel, que se unieron, no por la obediencia al Señor, sino que ¿por qué se unieron? Se unieron en un pecado que fue el pecado de la codicia. Y entonces yo quisiera, hermanos, que de este pasaje aprendiéramos la siguiente advertencia, y es que cuando los esposos se unen en el pecado de la codicia o en cualquier pecado, ellos van a deteriorar el hogar y van a desencadenar una sentencia de juicio sobre ellos. Voy a volver a repetir esto, que es lo que quiero que aprendamos de este pasaje. Este pasaje nos da una advertencia. ¿Cuál es? Que cuando los esposos se unen, se juntan en el pecado de la codicia o en cualquier otro pecado, deterioran el hogar y desencadenan el juicio de Dios contra ellos mismos. Y entonces vamos a mirar por lo menos 3 efectos de la codicia de estos esposos que llevaron precisamente al deterioro del hogar y también llevaron a este hogar a recibir el juicio de Dios. Y quiero que veamos 3 de esos efectos. Y en primer lugar, hermanos, yo quiero que de los versículos 1 al 6 veamos cómo la codicia puede debilitar el liderazgo de un esposo. Eso es lo primero que vamos a considerar. ¿Cómo es que la codicia puede debilitar el liderazgo de un esposo? En nuestro pasaje tenemos a un esposo que no es nadie más y nada menos que el rey de Israel, uno de los reyes más perversos que han reinado en la historia de Israel. ¿Cómo se llamaba ese rey? Se llamaba Acab. Y en los versículos 1 y 2 uno ve la manera en que el pecado de la codicia se manifiesta en este esposo. Por ejemplo, si ustedes ven el versículo 1, notarán que Acab, ¿qué tenía? Además de ser el rey de Israel, tenía un palacio. ¿Sí lo ven? Dice que ahí había un palacio que era de Acab, rey de Samaria. Así que la codicia de este esposo empieza a manifestarse cuando empieza a desear cosas que no tiene sin considerar las cosas que él sí tiene. En otras palabras, la codicia se manifiesta cuando hay falta de contentamiento en el corazón. Cuando el corazón de un esposo empieza a tener falta de contentamiento con las cosas que ya tiene, entonces le da lugar al pecado de la codicia. Acab era un rey
y Acab tenía un palacio. Y además de eso, Acab como rey tenía muchos siervos y tenía muchas riquezas. Pero la codicia de él se manifestó no solamente con esta falta de contentamiento, sino que noten ustedes que él quería algo en particular. Él se obsesionó con algo en particular. ¿Y qué fue eso con lo que él se obsesionó? La viña ¿de quién? Del vecino, la viña de Nabot de Jezreel, un hombre que tenía una finca, por así decirlo, o una viña al lado de su palacio, del palacio de Acab. Y Acab se obsesiona con esta viña a tal punto, hermanos, que si ustedes miran el versículo 2, Acab ya había pensado para qué era que quería esa viña y por qué era que quería esa viña. El versículo 2 dice, ¿para un huerto de qué? De legumbres. Mire que en su mente él estaba tan obsesionado con adquirir esta viña que ya había planificado el propósito de esa viña. Y el propósito de esa viña era sembrar legumbres. Sembrar, la palabra en hebreo es todo tipo de plantas comestibles para él y también para sus animales. ¿Y por qué quería esa viña? Según el versículo, porque le quedaba ahí al pie de su palacio. Es probable, hermanos, que Acab no quería volver a pasar por lo que había pasado unos años antes. Unos años antes había ocurrido la gran sequía en Israel durante 3 años como juicio de Dios sobre este rey. Y durante 3 años, Acab y también sus siervos tuvieron que salir a buscar legumbres en otras partes fuera de su palacio. Quizá Acab ya no quería que eso volviera a pasar y por eso quería tener allí una fuente continua de legumbres al lado de su palacio. Así que Acab está pensando en todas las maneras que esta viña le puede traer beneficios. Sea que tuviera temor de que le volviera a pasar la crisis, fuera que quisiera que estuviera ahí cerca, o fuera que simplemente él está expresando un corazón inmaduro, él estaba obsesionado por tener esta viña. Tan obsesionado estaba, hermanos, que si ustedes notan una vez más el versículo 2, él estaba dispuesto a hacer un mal negocio con tal de obtener esta viña. El versículo 2 dice, después de que dice, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña, ¿qué? Mejor que esta. O sea, él iba a cambiar la viña de Nabot por una viña mejor que la que él tenía. Eso es un mal negocio. Es un mal negocio. Tenía que cambiar una viña por una igual, pero él tenía una mejor y la quería cambiar por la de Nabot. Así que estaba tan obsesionado que no le importaba incluso hacer un mal negocio con tal de obtener esa viña que quedaba junto al palacio. Pero hermanos, vemos que en el versículo 3, la codicia de Acab se frena, se detiene, debido a un hombre llamado Nabot. ¿Qué le dice este hombre? En el versículo 3 pueden ustedes observar lo que dice. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la viña o la heredad de mis padres. Nabot le dice, tú podrás ser el rey de Israel y podrás ser un rey muy cruel con tu esposa Jezabel, pero yo no te voy a vender mi viña. Incluso por las buenas propuestas y los malos negocios que Acab le estaba haciendo a Nabot. ¿Cuál es la razón por la cual Nabot no le quiere vender la viña a Acab, sabiendo que para Nabot sería muy beneficioso obtener incluso una viña mejor que la que tenía al lado del palacio, o quizá recibir una buena cantidad de dinero? ¿Cuál es la razón por la cual Nabot no le vende la viña? Y uno podría pensar, pero este Nabot debería aprovechar esa oportunidad, aprovecharse de la torpeza en los negocios de Acab y comprarle o venderle esta viña, pero él no lo hace. ¿Cuál es la razón? La razón, muy bien, la razón, hermanos, como el texto mismo lo indica, es que había una ley en el libro de Levítico, capítulo 25, verso 23, que enseñaba
que estaba prohibido vender las tierras que los israelitas habían heredado de sus padres. Estaba prohibido por la palabra de Dios vender los terrenos de los padres. Y Nabot estaba totalmente cautivo por la palabra de Dios, y él dice: guárdeme el Señor de que yo desobedezca la palabra de Dios, así sea por una buena cuantía que me vayan a dar, yo no voy a desobedecer la palabra de Dios. Aquí se ve ese contraste claro entre un hombre que es muy codicioso, que es el rey Acab, y entre un hombre que para nada es codicioso, y es Nabot. Nabot entonces es puesto a prueba, hermanos. Nabot tiene delante de él obedecer a Dios u obedecer al rey. Él está siendo tentado, pero en su respuesta sabemos que él supera la tentación y no es vencido por la codicia, ya que él no le vende la viña a Acab. Y esto sin saber lo que le vendría a Nabot. Porque, como ustedes leyeron, hermanos, Nabot terminó muy mal en un sentido de la palabra. Pero la palabra del Señor dice que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, y en Nabot se va a cumplir esa palabra. Pero antes de ver eso, en el versículo 4 y en el versículo 5 podemos ver los efectos de la codicia en Acab. El hecho de que Acab no pudiera satisfacer sus deseos codiciosos lo llevaron a sufrir ciertas experiencias en su hogar. En primer lugar, noten cómo en el versículo 4, esa codicia no satisfecha debilita su estabilidad emocional. La codicia no satisfecha de un esposo produce inestabilidad emocional. Noten qué fue lo que le pasó a Acab. En verso 4, ¿cómo se puso él? ¿Y qué más? Muy bien, se puso triste y se puso enojado. Ustedes recordarán, hermanos, que hace algunos domingos el pastor Andrés enseñó acerca de la satisfacción y acerca de la insatisfacción. Y vimos que los impíos buscan satisfacción por lo menos en tres cosas, según el Salmo 17. ¿Cuáles eran esas tres cosas en las cuales los impíos buscan llenar el vacío y satisfacerse? Por ejemplo, buscan satisfacerse en bienes de este mundo, en personas de este mundo o en experiencias de este mundo. Acab quiere satisfacerse ¿en qué? En los bienes de este mundo. Pero cuando un impío recibe un no como respuesta a sus deseos codiciosos, eso que él pensaba que le iba a traer la satisfacción, le trae todo lo contrario, una completa insatisfacción, y en este caso unas emociones muy particulares que son la tristeza y el enojo. Hermanos, aquí aprendemos algo, y es que este Acab y cualquier persona que se parezca a Acab, cuando no puede satisfacer lo que su codicia desea, cae en la depresión y cae en el enojo y en la ira. Estas emociones que abundan tanto en la sociedad y estas emociones que abundan también en los creyentes, a veces son consecuencias o efectos del pecado de la codicia que hay en el corazón. ¿Por qué tantos creyentes pueden estar tristes y debilitados en la vida? Tal vez es porque simplemente no han podido obtener lo que su corazón anhela, y por eso se entristecen y se enojan. Pero además, noten que en el versículo 4, Acab va mucho más allá y dice al final que se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. ¿A quién se parece Acab allí? Acab se parece a un niño caprichoso, un niño muy caprichoso, un niño muy caprichoso al que le han dicho: no te vamos a dar esto, no te vamos a dar esto. Acab está comportándose como un niño, se acostó en la cama y dijo: no voy a comer porque no me entregaron la viña de Nabot. Acab es un inmaduro, ha debilitado su hogar
porque es un hombre que ahora está en un rincón de su hogar y que en lugar de estar gobernando los asuntos de su reino, está llorando, está irritado en su cama y está sin probar alimentos. Así que esa inestabilidad en las emociones es lo que empieza a debilitar el liderazgo de este esposo. Y miren que en el versículo 5 ocurre otra cosa. ¿Quién aparece en la escena? Jezabel aparece en la escena y ve a su pobre esposo acostado en una cama, en un rincón, llorando y enojado, y le dice, ¿qué te pasa? Y él le dice, ese Nabot no me quiso dar la viña. Y note la respuesta que da Nabot, la respuesta que da Acab, perdón. La respuesta que él da es la respuesta de, yo soy la víctima aquí. Nabot es el malo, él no quiso darme su viña y yo soy una víctima. Y por eso estoy aquí sufriendo, que me han rechazado y no me han dado esta viña. Y entonces, en ese punto, Acab comete otro grave error en su hogar que lo debilitó completamente, y fue haberle cedido la autoridad del hogar y la toma de las decisiones a su esposa Jezabel. Así que así se debilitó su liderazgo. Él le da a su esposa la libertad para que solucione ese problema. Muy parecido ¿a quién? A Adán y a Eva en el huerto del Edén, cuando Adán deja que la mujer coma y le ofrezca y él también come. Ahí le está cediendo las decisiones y la autoridad del hogar a la esposa. Pero ¿en qué condición está Acab? Inestable emocionalmente. Entonces miren cómo la inestabilidad emocional lo llevó a, dale tú, soluciona el asunto como tú veas, toma las decisiones tú, y eso es precisamente lo que va a hacer Jezabel. Pero antes de ver, hermanos, cómo es que Jezabel decide aquí con la autoridad que Acab le cede, hay unas cosas que aprendemos de Acab, un mal ejemplo que tenemos que no debemos hacer. Y en primer lugar, hermanos, yo quiero decirle a los esposos de la congregación que tengan cuidado con esa falta de contentamiento. Esa falta de contentamiento. La falta de contentamiento es enfocarse en lo que no tenemos y olvidar lo que sí tenemos. Acab tenía un palacio, pero no le interesó. Él quería una viña, y a veces los esposos también en nuestros hogares somos así. Tenemos muchas cosas en nuestro hogar, pero para nosotros no son suficientes y queremos tener otra, y nos obsesionamos con esa otra cosa y nos imaginamos cómo sería tener esa cosa, y podemos caer también en los mismos comportamientos que le acontecieron acá. Podemos recibir un no como respuesta y entonces nos hacemos la víctima en el hogar y nos ponemos tristes y andamos irritados todo el tiempo en la casa porque nuestro deseo codicioso no fue satisfecho. Tenemos que tener cuidado, esposos de la congregación, de no actuar como niños en el hogar, de que cuando alguien nos dice no a algo, a un negocio o a una compra o a la obtención de algún bien, vamos a ponernos como un niño y nos vamos a encerrar en la casa y vamos a esperar que nuestra esposa venga y nos consuele. Eso no es así, hermanos, eso no está bien. Lo que Acab hizo no está bien y eso nosotros tampoco debemos hacerlo. Pero además de estos versículos que acabamos de ver, estos 3 primeros o 4 primeros, aprendemos algo de Nabot también. Y es que, hermanos, para un creyente verdadero, la palabra de Dios es suficiente para regular su comportamiento. Miren que Nabot lo que hizo ahí en ese momento fue recordar la palabra de Dios, fue recordar que la palabra de Dios prohibía vender la propiedad. Él no necesitó que en ese momento se le diera un consejo o unos 3 sermones para tratar de persuadirlo de que no tenía que venderla, sino que él sencillamente se acordó y dijo, esto no es así, y tomó la decisión. Tristemente, a veces, hermanos, nosotros necesitamos hacer series de sermones, visitas y visitas, hasta poder convencer a un hermano
de que lo que está haciendo está mal. Hermanos, un creyente verdadero se convence fácilmente por la palabra. Uno no necesita argumentos y argumentos y argumentos para convencerlo. Un verdadero creyente es sensible a lo que dice la palabra del Señor. Los esposos deben aprender a tener esa sensibilidad, que si la palabra dice que no se hace, no se hace y punto. No hay que darle tantas vueltas a los asuntos. Ahora, hermanos, no solamente la codicia debilitó el liderazgo de Acab, sino que la codicia degeneró la moral de una esposa. La codicia degenera, hermanos, degenera la moral, el buen comportamiento de una esposa, y eso lo veremos del versículo 7 al versículo 16. Cuando Jezabel llega y ve a su esposo allí, ella se sintoniza de alguna manera, se sintoniza con el asunto de Acab. Y ella empieza a ayudar a Acab a obtener también la viña que Acab no pudo obtener. Pero llama la atención que la mujer toma las cosas desde otra perspectiva. Miren el versículo 7, dice, y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Jezreel. Miren la pregunta que le hace Jezabel a Acab, ¿eres tú ahora el rey sobre Israel? Eso suena así como, pero si tú eres el rey de Israel y no eres capaz de obtener una simple viña de uno de tus ciudadanos, a lo que Jezabel le está preocupando, hermanos, es la reputación de su hogar real. Es decir, ellos tienen un reino y a Jezabel le preocupa mucho lo que piensen las personas acerca de su reino. Jezabel no quiere que las personas piensen que Acab es un rey débil o que Jezabel es una reina débil. Ellos quieren mostrarse ante la nación de Israel como unos reyes fuertes, como unos reyes tiránicos, como unos reyes que tienen el poder. Así que mientras que a Acab le está preocupando la rentabilidad, ¿no? La economía del hogar, a Jezabel le está preocupando la apariencia del hogar, la reputación que tenga ante otras personas. Así que ahí es donde casan estos dos, ahí es donde se unen estos dos, y Jezabel piensa, bueno, si obtenemos la viña de Nabot, entonces la reputación de mi esposo va a quedar muy por encima de todos y va a ser un reino poderoso al que todos van a temer. Así que esa es la preocupación de ella, y por eso ella le dice a Acab, yo te daré la viña, tú tranquilo, tú sigue llorando ahí, consuélate, porque yo te la voy a dar. Qué triste es ver que eso sucede también, hermanos, en muchos de nuestros hogares, en la congregación. Pero yo quisiera que veamos antes cómo es que esta decisión que va a tomar Jezabel de obtener la viña la va a degenerar a ella misma. La va a degenerar. Ella, por querer ayudarle a su esposo en el pecado, va a recibir ella misma los efectos, va a ser degenerada en su moral. Miren lo que Jezabel hace. En el versículo 8, dice el versículo, entonces ella escribió cartas en nombre de Acab. Lo primero que ella hace es suplantar a su esposo. Ella suplanta a su esposo. Ella escribe unos documentos, ni siquiera lo consultó con él, ella misma lo hizo. Y ella escribe estas cartas en nombre de Acab. Suplanta a su esposo. Pero noten también que ella escribe todo un documento con el propósito de matar a Nabot. Ella falsifica o engaña a todas las estructuras sociales y judiciales de Israel con el propósito de matar a Nabot. Pero no solamente suplanta y falsifica, sino que también usa la religión como una manera de hacerse también la víctima. Miren lo que dice el versículo 9. Y las cartas que escribió decían así, proclamad ayuno, proclamad ayuno, y luego
abajo al final del versículo 10 dice, tú has blasfemado a Dios y al rey. Utilizó las ceremonias de la religión judía para engañar aún más a las personas. Hay que proclamar ayuno porque hay un hombre que ha blasfemado contra Dios y contra el rey. Proclamemos ayuno para esto. Utilizó las ceremonias de la religión judía para engañar más aún a las personas. Pero además, no solamente suplantó a su esposo, falsificó documentos, usó la religión, sino que también ella sobornó. Noten cómo ahí en el versículo 10 dice, poned a 2 hombres perversos. ¿Quién puso a esos hombres perversos? Ella dio la instrucción y alguien consiguió esos falsos testigos que hablaran en contra de Nabot. Qué mujer tan perversa y tan degenerada. Esa es la palabra que le cabe a Jezabel, a esta perversa reina. Pero además, Jezabel termina cometiendo un asesinato. Miren lo que el versículo 13 nos dice. Vamos a leerlo. Dicen, vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot y diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Eso es terrible, hermanos. Lo que ha hecho Jezabel aquí, lo que ha hecho Acab aquí. Han matado a un inocente. ¡Qué perversidad! Un hombre que era íntegro, un hombre de aquellos que no habían doblado sus rodillas ante Baal, de esos que Dios había preservado, fue asesinado por una mujer perversa y por un hombre sin liderazgo en su hogar. Jezabel no sintió ningún remordimiento, hermanos, de lo que había hecho. Y tristemente, de los versículos 14 al 16, debemos decir que la codicia aquí triunfó. La codicia triunfó. El pecado de esta pareja triunfó. Se salieron con la suya. Se salieron con la suya. Pero el triunfo de la maldad, hermanos, es para siempre. El triunfo de la maldad no es para siempre. La palabra en muchas partes afirma que el triunfo de la maldad es temporal. Y ese triunfo no les iba a durar mucho. En los versículos del 14 al 16 nosotros vemos cómo Jezabel y Acab finalmente descienden de su palacio a tomar posesión de la viña de Acab. Triunfaron temporalmente en ese plan tan perverso que ellos tenían. Pero antes de ver, hermanos, el desenlace de este relato, yo quisiera dirigirme ahora a las esposas de esta congregación y advertirles también acerca de lo que no deberían hacer. Las esposas, hermanas, no deberían apoyar a sus esposos en los deseos codiciosos que ellos tienen y no deberían ser cómplices en ningún pecado, en ningún pecado. Recuerden que ustedes, hermanas, son ayuda idónea para lo bueno, no son ayuda idónea de lo malo. Así que si ustedes consideran que sus esposos están haciendo algo que no está bien, ustedes no deben apoyarlos, porque eso lo que va a hacer es que usted como esposa termine también degenerando su moral y usted va a ser llevada también a ser cómplice de ese esposo. Pero también en ese sentido las esposas no deberían suplantar el liderazgo de los hombres cuando los hombres están ahí llorando por causa de su pecado. ¿Qué es lo que una esposa debería hacer en el hogar cuando su esposo está abatido, cuando su esposo está inestable, cuando su esposo ha cometido pecado? Lo que la esposa debería hacer, orar, claro que sí, pero una de las cosas que la esposa debería hacer es empujarlo, pero no suplantarlo. Y eso fue lo que Jezabel no hizo. Lo que Jezabel debió haber hecho, si hubiese sido una buena esposa, era decirle, bueno, tome las decisiones que tiene que tomar y si quiere la viña, pues hágale usted mismo.
Pero ¿qué fue lo que hizo ella? No, venga, yo tomo las decisiones, yo te voy a dar la viña. Ella suplantó la autoridad, tomó las decisiones y eso no está bien. Las esposas no tienen que suplantar la autoridad del esposo. Hermanas, una de las cosas como en nuestra sociedad se suplanta la autoridad del esposo es cuando es la esposa la que administra el dinero en el hogar. Cuando la esposa administra el dinero en el hogar, la esposa está suplantando una de las cosas que le corresponden al esposo. ¿Por qué una esposa termina administrando el dinero del hogar? Puede que el esposo sea mal administrador, un derrochador, lo que sea, y por eso ella decidió, no, venga, yo voy a administrar las riquezas o los dineros de nuestro hogar. Pero eso no es lo que ella debe hacer y él no debería cederle de ninguna manera la administración. Más bien, él debería tomar la decisión de aprender cómo administrar los recursos en su hogar, porque eso hace parte de que él sea la cabeza del hogar. La cabeza es la que administra. Claro que él puede también delegar la administración si es decisión de él, pero la mujer no debería llevar la administración del dinero por causa de la debilidad del esposo. Puede que ella sea economista y muy hábil en las riquezas, pero ese papel no depende de las capacidades, depende de la designación que Dios ha hecho en los roles del hogar. Pero además también hay otra cosa aquí que aprendemos, y es que el error de este matrimonio fue desde el principio. Es decir, Acab se casó con una mujer que era incrédula. Acab se casó con una mujer que adoraba a dioses falsos. Y ahí fue donde empezaron los problemas de este matrimonio. Él sabía que esa mujer era perversa y aún así decidió entablar un matrimonio con ella. Hermanos, a los varones y también a las mujeres, el yugo desigual es un asunto muy peligroso. Tal vez usted ha tenido la misericordia de Dios de que su cónyuge incrédulo ha sido salvo, pero tal vez no. Y a veces, miren, el yugo desigual se puede dar por decisión propia o por providencia. Cuando el yugo desigual es por decisión propia, es porque usted desobedeció el mandamiento de Dios y se casó con un incrédulo. Eso es yugo desigual por decisión, eso es un pecado grave. Pero cuando el yugo desigual es por providencia, por decir, los dos son incrédulos, ya se casaron, pero uno en el camino se convirtió, pues tienen un yugo desigual, pero fue una providencia porque ya están casados, eso no es pecado. Pero cuando el yugo desigual es por decisión, como lo fue en el caso de Acab, es un gran pecado, hermanos. ¿Qué le hace el yugo desigual a un hombre? Lo hace un niño, lo debilita, lo hace un llorón, lo hace un frágil y lo hace terminar cometiendo perversidades, porque en este caso la mujer poco a poco se fue arrastrando al hombre. Tengan cuidado, hermanos, con el yugo desigual. Pero la mujer también. La mujer debe tener cuidado con el yugo desigual, porque si se casa con un hombre impío, él la va a terminar llevando a una degeneración en su moral. Poco a poco en el matrimonio, ella se va a ir apartando más y más. Así que tengan cuidado, hermanos, con el yugo desigual como decisión, porque es muy peligroso. Ahora, yo no sé si ustedes se dieron cuenta que en este pasaje, hasta aquí, no se ha mencionado dónde está Dios o qué está haciendo. No se nos ha dicho si está enojado o si está ahí, no se ha dicho nada. Y sabemos, hermanos, que Dios está en todo lugar y la palabra del Señor dice que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando los buenos y los malos. Y yo no sé si usted sintió por un momento, yo lo sentí cuando estaba estudiando el pasaje, y es que me dio un dolor muy grande en el corazón por Nabot. Hermanos, esto es una historia real. Esto fue un hombre que verdaderamente fue apedreado y asesinado injustamente. Y eso conmueve
el corazón. Es una injusticia tremenda la que se está cometiendo aquí. Y uno se pregunta, ¿dónde está el Señor aquí? ¿Dónde está el Señor? Pues el Señor estaba ahí. De los versículos 17 hasta el final del capítulo, ahí está Dios obrando. Y eso es lo que nos lleva a considerar una tercera cosa, hermanos. Y es que la codicia en el matrimonio va a desencadenar el juicio de Dios sobre el hogar. Los esposos que son cómplices en el pecado van a recibir una sentencia del juicio de Dios. Yo quiero que leamos, hermanos, unos versículos para que veamos cómo es que Dios está aquí presente en esta injusticia. De los versículos 17 al 19 dice lo siguiente: Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, miren, al mejor de los profetas del Señor en el antiguo pacto: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está ¿dónde? En Samaria. Y aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Noten, hermanos, que Dios sabía el lugar geográfico exacto donde estaba Acab. Y le dice, ve a este lugar y lo vas a encontrar con las manos en la masa. Allá está cogiendo la viña de Nabot. Y le vas a pronunciar el siguiente juicio, versículo 19. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Una sentencia horrible de un juicio sentenciado contra Acab y contra Jezabel. Hermanos, Dios ve todo el pecado y Dios también ve el pecado que los esposos cometen, y cuando se hacen cómplices en los pecados, ahí está Dios. Manda al profeta Elías para que dé unas muy malas noticias y lo encuentra con las manos en la masa y le dice qué es lo que le va a pasar. Pero luego, hermanos, en el versículo 25, vamos a pasar hasta el 25, Dios va a exponer cuál fue el pecado que se cometió en este hogar. Miren lo que dice el verso 25 y 26. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Miren que el versículo 25 culpa principalmente a quién del pecado en el hogar, al hombre, a Acab. Acab se vendió, es la culpa del hombre, así como cuando en el Edén Dios llamó a cuentas a quién, a Adán. Así también está exponiendo que la debilidad principal por la cual el pecado entró a este hogar fue por medio del hombre. Hermanos, pero eso no quiere decir que la mujer no tenga un papel importantísimo en la caída de este hogar. La Biblia enseña que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos, ¿qué hace? La destruye. Jezabel destruyó su hogar. Miren lo que el versículo 25 al final dice, porque Jezabel, su mujer, ¿lo qué? Lo incitaba. Un factor determinante en la caída de este hogar fue el papel de esa mujer. Esa mujer, en lugar de ser la ayuda idónea que Dios demandaba, fue una mujer incitadora, una mujer que lo llevó al pecado, que lo invitó a la tentación, que lo empujó a la codicia que él mismo también tenía. Así que, hermanos, el papel de la mujer también es importantísimo en la edificación o en la destrucción de un hogar. Y eso es lo que se ve ahí. Versículo 26. Hablando de Acab, él fue en gran manera ¿cómo? Abominable. Miren, esa palabra se usa o se le atribuye a pocos hombres. En gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron
los amorreos en la ciudad, a los amorreos los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Miren ese atributo que se le da a Acab, ¿no? Abominable, abominable. Eso es lo que pasa con un hogar que ha dejado entrar la codicia y en el cual la esposa también se ha hecho cómplice de ese mismo pecado. Pero, hermanos, cuando yo leí esto por primera vez, o cuando lo recordé, porque hace muchos años que no lo había leído, yo, hermanos, sentí un alivio en el versículo 26, hasta ahí. ¿Y por qué sentí alivio? Porque yo dije, estos perversos van a ser castigados, van a ser juzgados, y me alegré y me regocijé por eso. Pero cuando leí el versículo 27 y el versículo 28, yo me turbé otra vez. Y me turbé no del juicio de Dios, hermanos, sino que me turbé de que Dios es misericordioso. Miren lo que los versículos 27 y 28 dicen. Y sucedió que cuando Acab, el abominable Acab, oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su cabeza, y ayunó y durmió en cilicio, y anduvo como humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de sus hijos traeré el mal sobre su casa. Yo cuando leí esto no comprendía cómo es posible que después de tan terrible asesinato de un inocente, Dios pudiera ser tan misericordioso de aplazar el castigo a este hombre que la tenía bien merecida. Pero después, hermanos, me di cuenta que yo no soy como Dios, que Dios es único y que así como Él es justo, Él también es misericordioso, y que al más grande de los pecadores, como por ejemplo este Acab, del cual se dice que fue abominable, hasta cualquier otro pecador, hay perdón suficiente de parte de Dios, hay misericordia suficiente de parte de Dios, y esa misericordia de Dios se recibe cuando ese pecador se humilla de verdad. Acab se humilló de verdad, se arrepintió de verdad. Sí, Dios mismo lo dice, mira cómo se ha humillado. Así que, hermanos, la manera para recibir la misericordia de Dios es arrepintiéndonos verdaderamente. La palabra dice que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y aquí se cumple eso, hermanos. Dios es misericordioso. Y si ustedes han cometido abominaciones como las que se han cometido aquí, o cualquier otro pecado en el matrimonio, Dios los puede perdonar. Dios nos puede perdonar porque Él es misericordioso. Dios puede aplazar su castigo solamente si nos arrepentimos y abandonamos esos pecados. Seguramente Acab no se quedó con esa viña. Acab no se quedó con esa viña. Pero, hermanos, hay algo que quisiera también decir aquí adicionalmente. Y es que, ¿quién fue el que fue enviado a confrontar a Acab? Elías. ¿Y Elías qué era? Un profeta de Dios. Mire, hoy no sucede eso así, ¿no? Así de esa manera. Sí sucede, pero no así de esa manera, ¿no? No, Dios no me dice a mí, bueno, vaya y confronte a Pepito, porque ha hecho esto y esto y esto, y yo voy a tal lugar, cojo un bus y llego allá y lo veo con las manos en la masa y le digo, hermano, así te quería encontrar. Eso no sucede, ¿verdad? Pero sí sucede de otra manera. Dios envía su palabra cada 8 días, en el día del Señor, para confrontarnos por el pecado, para hacernos ver, por ejemplo, como hoy, si hemos sido codiciosos. Así que la manera como Dios hoy los está confrontando a ustedes, hermanos, y a mí, es a través de esta enseñanza de la palabra y de todo lo que se hace en el culto
público a Dios. Así que no dejemos de congregarnos, porque si dejamos de congregarnos, nuestro pecado no será confrontado. Pero si nos congregamos, nuestro pecado, hermanos, será expuesto a través de la predicación de la palabra. Hermanos, pero también recuerden que Dios perdona el pecado más abominable de todos, la conducta más reprochable, el asesinato más despreciable. Dios perdona al pecador cuando éste se humilla, se arrepiente y abandona su pecado. Hermanos, de verdad, yo les estoy hablando a ustedes. No crea que, esta palabra le va a pegar bien a esta familia y esta palabra le va a pegar bien a esta otra familia. No, piense que en esta palabra como que le estoy hablando a usted, el Señor le está hablando a usted, para que usted revise si ha tenido codicia en su hogar y así se arrepienta, se humille y abandone esa codicia que usted ha tenido. Hasta aquí, hermanos, hemos visto entonces que cuando los esposos se unen en el pecado de la codicia, miren cómo se deteriora el hogar, ¿no? El esposo se debilita, la esposa se degenera y el juicio de Dios es sentenciado sobre ellos. Eso es lo que hemos visto hoy. Pero algo que no podemos, hermanos, pasar por alto es una vez más ver algo sobre Nabot. Yo no sé si ya se dieron cuenta, hermanos, pero ¿a quién se parece Nabot? Muy bien, si usted en su mente respondió, ¿se parece a mí?, usted se equivocó. Porque a veces tenemos la tendencia, hermanos, de pensar que el héroe de la historia, que el bueno de la historia, somos nosotros. Pero en esta historia, ¿quiénes somos nosotros en realidad? Somos Acab y somos Jezabel. Esos somos nosotros. ¿Y Nabot quién es? Nabot es Cristo mismo. ¿Por qué, hermanos? Un justo, mírenlo, un inocente que se mantuvo en la integridad de la palabra de Dios. Ese fue el Señor Jesucristo. Y por esa misma integridad que mantuvo en la palabra de Dios, ¿qué le ocurrió a Cristo? Se levantaron falsos testigos contra él y lo llevaron fuera de la ciudad hasta una cruz para matarlo y tratar de quedarse con su viña. Eso es lo que el Nuevo Testamento enseña. Pero hermanos, Cristo es superior a Nabot. Cristo es superior a Nabot, porque Cristo murió y nos dio salvación de nuestros pecados. Pero Nabot al morir nos dio salvación de algo, no, murió para sí mismo. Pero en cambio Cristo murió en inocencia y injusticia y su muerte fue la salvación para nosotros. Y por eso es que puede haber perdón de pecados. Así que, hermanos, en esta historia nosotros no somos el Nabot aquí, nosotros somos Acab y Jezabel, los pecadores que necesitan humillarse delante de Dios, y Nabot es la persona de Jesucristo, quien murió por nuestros pecados. Así que, hermanos, yo les animo a que ustedes puedan ver su pecado y puedan arrepentirse verdaderamente de él. Y si aquí hay personas que no son verdaderos creyentes, sepan que Dios ha sentenciado un juicio contra ustedes, pero a causa de la muerte de Cristo, la muerte de este justo, la muerte de este inocente, puede haber perdón de pecados también para usted. Así que arrepiéntase y crea en Jesucristo si no lo ha hecho, y a la iglesia les animo a que tengan presente estos efectos terribles del pecado de la codicia en el hogar. Vamos a orar, hermanos, y damos gracias al Señor. Padre Celestial, a través de tu palabra, Señor, reconocemos nuestro pecado de la codicia. Reconocemos, Señor, que a veces en nuestros matrimonios nosotros nos hacemos cómplices de lo malo y no nos ayudamos en el proceso de santificación. Pedimos perdón por eso, Señor. Pedimos perdón porque a veces como esposos hemos debilitado nuestro liderazgo, hemos cedido las decisiones, nos hemos vuelto indiferentes ante los asuntos del hogar. Pero también las esposas, Señor, han tomado la autoridad, han suplantado, Señor, han tomado decisiones que a veces las han llevado a degenerar, Señor, su conducta.
Padre, guarda a los hogares de este pecado, Señor, y que podamos todos, como Nabot, decir: guárdeme el Señor de cometer tal pecado. Bendito eres tú, Señor, y te damos gracias por tu palabra, la cual pedimos que haga poderoso efecto en nuestras vidas. En Jesucristo te agradecemos y te pedimos esto. Amén.